placer saludarle, bienvenido a una emisión más de Punto por Punto, su programa de análisis político. Le saluda su servidora Sandra Romero y le invito a que nos vea en YouTube y Facebook, en nuestra página Punto por Punto Quintana Roo y en www.noticaribe.com.mx. Los temas de hoy: el polémico nombramiento del nuevo fiscal de justicia de Quintana Roo, Miguel Ángel Pech Sen, quien tiene un gran reto y es encarcelar a Roberto Borge y sus cómplices por el estado de ruina en que dejaron a Quintana Roo. El análisis punto por punto. Saludo a mis compañeros Hugo Martocha, Adriana Varillas y Sergio Caballero y vamos a hablar de lleno de este tema que tiene que ver con el nombramiento del nuevo fiscal y que, si bien fue por unanimidad de los diputados, hay mucha polémica en este nombramiento precisamente, Adriana. Efectivamente, bueno, yo creo que la polémica está incluso marcada desde la terna, en cómo se decidió quiénes iban a integrar la lista final que se sometió a análisis y a votación de la legislatura. Aunque habría que precisar primero cómo era el proceso, que eran, primero se elegía un número de primero era una candidatos lista de 10, y de esas 10 tenía la legislatura para enviarla. No, todos. primero 11, eran los 11, primero, sacaron uno. O sea, 10, ¿no? cada partido tenía que nombrar, ¿no?, a sus proponer propuestas. 2, ¿no? De ahí la legislatura elegía 10 y de ahí esa lista se turnaba al Ejecutivo del Estado para que la retornara a la legislatura y se eligiera la terna, ¿no? Él generaba la terna. Así es. Claro. Aquí el punto es que, de entrada, cuando empiezan las propuestas, hay una de las postuladas que logra la aceptación o ser propuesta por 3 fracciones parlamentarias y un diputado independiente, que es la abogada Araceli Andrade. De ahí la segunda, que fue más mencionada, por 2 partidos, PAN y PRD en segundo lugar, porque en primer lugar llevaba Araceli Andrade, fue Lili Campos, actual encargada de despacho de la Fiscalía. Y ya de ahí, pues ya todos como que tenían la misma mención. Se hablaba de que Miguel Ángel Pech era de las figuras más fuertes, ¿no? Como que se perfilaba ya en algún punto quiénes iban a integrar la terna, tomando en cuenta la capacidad de los 3, la capacidad profesional, la experiencia, que reunieran evidentemente los requisitos, las menciones o el hecho de que las fracciones parlamentarias se hayan decantado por ellos, y bueno, evidentemente la decisión política al final, ¿no? Pero en una jugada que no se entiende o que causó mucho desconcierto, después de que se lanza la lista de la legislatura al gobernador del estado y regresa a la terna, la lista de 10, en menos de 24 horas, fue analizada y entonces sacan de la jugada a una abogada que reunía todos los requisitos y que además fue mencionada o propuesta por la mayoría de las fracciones, la sacan de la jugada sin mayor argumento o explicación, nombran a Lili Campos en esa terna, a Miguel Ángel Pech y a Óscar Buenfil García Durán. Y no se da un argumento de por qué ellos 3 sí, nadie da una explicación de por qué la abogada que reunió el consenso de la mayoría de las fracciones, la mayoría o más de 2 fracciones parlamentarias, queda fuera. Eso lo tiene que explicar el gobernador, porque o sea, él es el que define la terna, él tiene que explicar eso. O sea, de los 10 candidatos que llegaron, de los que les hace llegar al Congreso, él define la terna. Tendrá que explicar por qué queda fuera Araceli Andrade, porque queda fuera también un abogado de Chetumal que se llama Raúl Ojeda y un abogado de la Riviera Maya, el presidente de la barra de abogados de la Riviera Maya, Leopoldo, que eran como, ellos 3 se marcaban favoritos por un simple hecho, que eran tipos que de alguna manera han combatido a Roberto Borge, que es como el principal reto que tiene el nuevo procurador. Pero llegó Pech, que tiene experiencia ya como subprocurador en la administración de Joaquín Hendrix. Claro, ese es el tema, fue lo primero que se dijo, la vinculación de Pech con Joaquín Hendrix, trabajó con él. Entonces ya el tema también por ese lado se empezó a enturbiar un poco.
qué tipos de acuerdos se dieron desde un momento en que están todos estos nombres, que había varios con posibilidades, qué acuerdos se dieron para que de esa terna salgan algunos que tenían posibilidades concretas, y quede alguien que desde el momento en que quedó ya se sabía, digamos, extraoficialmente qué iba a hacer. Se empezó a movilizar, qué se iba a hacer. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Fue la premura? ¿Fue la única forma de poder? Porque hay que después decir la otra parte de esto, es todos los diputados votaron a favor de esto. Sí, entonces habría que ver eso, si lo que buscó el gobernador no fue alguien que todas las fracciones dijeran, bueno, sí. A este lo aceptamos. Pero no, porque desde el momento en que se dieron las propuestas, te das cuenta de que no todos propusieron a Pech. O sea, en realidad solo lo todos proponen. Digo, ¿quién puede llegar a el PAN, que es el partido del gobierno? Pero ahí, que a veces el PAN es el partido del pero es que ahí pareciera que entonces tiraron línea, ¿no? Porque no se entiende cómo si primero los otros que estaban proponiendo a una persona y luego terminan decantándose por otra, después de esta situación inexplicable de que la otra la dejan fuera de la jugada, lo único que te da para sacar la conclusión es de que tiraron línea. Yo creo que la prioridad... normal que se ve con lo que comentas tú, que no era el del consenso en un principio, es porque por lo regular en otros nombramientos ves la fracción del PAN, la fracción del PRI, la fracción del PRD y similares y conexos, presentan tres propuestas, una terna, y coinciden en un nombre, ¿no? En este caso no fue así. Eso que era interesante. Pero pero a lo que se buscó, se entiende, es que buscaron la unanimidad, o sea, como elemento fundamental. Claro. Entonces, quizá en el tema de, algunos de los tres candidatos que yo pensaba que eran los más independientes, no lograban esa unanimidad. Yo creo que políticamente se buscó esa manufactura. Hay que recordar que el anterior fiscal, Arturo Álvarez Escalera, no fue electo por unanimidad, fue electo por mayoría con la protesta de diputados del PRD y del PAN. Aquí se buscó la unanimidad. Ahí se buscó la unanimidad, se buscó políticamente. Pero eso por parte del legislativo. Pero ¿qué mensaje quiso mandar el gobernador Carlos Joaquín con esa terna? A mí me parece gravísimo. ¿Por qué? Porque de un lado tienes a una abogada que se enfrentó a Roberto Borge por el caso Canché, que se enfrentó a el gobernador de Puebla, a Félix González, a Joaquín Hendrix, a Kamel Nasif, a Jansu Karkuri. Bueno, ya lo estás diciendo. Pues eso era políticamente incorrecta, claro, entonces sería la conclusión. Claro. Y tienes al que termina siendo propuesto y aprobado, que por lo menos está bajo sospecha de todo lo contrario, es decir, de haber entorpecido el proceso para encarcelar o por lo menos aprender a Jansu Karkuri. Y ¿no? un asunto que no puede quedar ahí es que es un fiscal de 9 años. Sí. Y otro elemento fundamental es que la figura del fiscal no solo fue cambiar la fachada o repintar un carro, sino es una figura que busca autonomía. Así es una figura que es transeccional, de tal manera que no depende del gobernador, que es muy difícil sacarlo porque se busca precisamente que sea autónomo, y ese requisito de autonomía al parecer no se estaría cumpliendo porque está demasiado politizado en el mal sentido de la palabra, porque es un consenso, ni siquiera es un consenso, sino es un acuerdo de mayoría enviado desde el Palacio de Gobierno, evidentemente, y pues aquí estaremos de entrada poniendo en duda la autonomía del nuevo fiscal. Y esa podría ser además la explicación que deja fuera de la jugada a Lili Campos, ¿no? Porque también había este tema, ¿no?, del supuesto conflicto de intereses, porque ella goza de la confianza del gobernador al haber trabajado con él cuando él estuvo como presidente municipal 2005-2008. Ella era la secretaria técnica, y estuvo en el gabinete. Ya se conocen, claro. Entonces eso empezó a hacer mucho ruido. Sí. Entonces quizá para desmarcarse y decir, no, pues sí tiene que ser autónoma y no sé qué, entonces a ella la dejan fuera. Pero entonces, ¿qué pasó con Pech y con Oscar, que como que ni figuraba ahí en el, o sea... El caballo negro, el caballo negro de la tierra. Pero ¿qué onda con Araceli Andrade? ¿No? O sea, porque no es cualquier figura, una abogada
que se muestra independiente, que sale de las organizaciones civiles, que ha defendido derechos humanos, que se ha enfrentado al poder, que además logró 2 sentencias históricas a nivel México y Latinoamérica, como fue la sentencia de 112 años en contra de Jan Zúcar por el delito de pornografía, la primera en su tipo en México y Latinoamérica, con todo el sistema en contra. Y lo del caso Canché, ni se diga, ¿no? Precisamente por eso, Adri. Precisamente por eso me parece que queda Pero fuera. es muy grave, o Así sea, es. sí, porque entonces ¿de qué estamos hablando? Así es. Vamos a un primer corte y volvemos con este interesante tema del nuevo fiscal de Quintana Roo.